Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a continuar nuestro estudio de la figura histórica de Jesús, del surgimiento del cristianismo y de las relaciones que existen con el espiritismo. En este vídeo vamos a hablar de Jesús y la casuística judía, y antes de entrar en el tema que nos ocupa, me gustaría hacer unas reflexiones que sirvan de introducción para este vídeo. Estoy seguro que si alguien que no ha visto el resto de vídeos que componen esta serie ve este vídeo, podrá deducir que poco o nada tiene que ver con el espiritismo. Estoy de acuerdo que efectivamente el tema que voy a tratar en este vídeo no es un tema puramente espírita, pero también es cierto que en el movimiento espírita y en el propio espiritismo, el cristianismo y la figura de Jesús tienen un lugar predominante. Actualmente hay muchos espíritas que consideran que el espiritismo es cristiano, y hay muchos espíritas que consideran, y lo he oído en algunas ocasiones, que el espiritismo y el cristianismo es una misma cosa. También se considera que el guía del espiritismo es Jesús, y por lo tanto es necesario que hagamos un estudio profundo, histórico, sobre la figura de Jesús, a fin de poder clarificar de alguna forma algunos de estos conceptos. Esto que estoy haciendo, esta aproximación histórica y el conocer la historia y el papel humano de Jesús, no invalida para nada la grandeza de su espíritu, su mensaje ético-moral, y tampoco invalida para nada que siga siendo alguien importante para los espiritistas. No se trata con este estudio querer quitar a Jesús del espiritismo, como muchas veces se dice por parte de gente que no está lo suficientemente informada y que no sabe diferenciar, y pido perdón por la expresión, que una cosa es conocer al Jesús histórico, conocer al Jesús humano, y otra cosa muy distinta es querer quitar el papel que pueda tener Jesús dentro de la vida de cada uno de nosotros. No se trata de ninguna forma quitar a Jesús del espiritismo, sino entenderlo desde un contexto humano, separando al hombre del mito y comprendiendo su papel histórico en la época en la que vivió, que no tiene mucho que ver con el papel que posteriormente el cristianismo le otorgó dentro de la historia de la humanidad. De esta forma vamos a poder entender mejor qué es el cristianismo, cómo surgió el cristianismo y las conexiones que existen con el espiritismo. Por lo tanto, de ninguna forma con estos vídeos estoy buscando separar a Jesús del espiritismo, sino a comprenderlo desde un punto de vista histórico, racional y, si cabe, científico. Dicho esto, vamos a empezar este vídeo a comprender y a entender en qué consiste la casuística. La casuística es una disposición legal sumamente pormenorizada, es decir, cuando se lleva la disposición legal a los asuntos más mínimos de la vida de las personas. Esto puede hacer parte de cuestiones civiles y también puede hacer parte de cuestiones de orden ético-moral. Asimismo, puede prestar atención tanto a cuestiones de forma como a cuestiones de fondo. Y lo que nos ocupa en este vídeo es entender la casuística que existía en el pueblo hebreo en la época de Jesús y determinar si Jesús estuvo en contra de esa casuística, es decir, de esas tradiciones y de la cultura de su propio pueblo, o si por el contrario Jesús participó de esa casuística y de esa cultura. Ya vimos en vídeos anteriores que toda la investigación actual considera a Jesús como judío. Y estuvimos también viendo que esto tiene implicaciones. La primera de ellas es que si fue judío no fue cristiano,
por lo tanto tampoco puede considerársele como el fundador del cristianismo, y también que fue fiel a la tradición religiosa de su pueblo. También vimos en el vídeo anterior, dentro de esta serie, la importancia que tuvo un acontecimiento histórico en el pueblo de Israel, como fue la guerra del 66 al 70, aunque algunos autores consideran que era del 66 al 73 porque hubo alguna resistencia hasta ese año. En esa guerra, dos facciones muy importantes del judaísmo de la época de Jesús, como fueron los saduceos y los esenios, desaparecieron. Y algunos fariseos asumieron la tarea de reconstruir el judaísmo. Fue entonces a partir del año 70 cuando el cristianismo empezó a surgir poco a poco como una idea, una religión independiente del judaísmo, y asimismo el judaísmo empezó a surgir como una religión reformulada con unas bases distintas que hasta en ese momento no había tenido. También dijimos en un vídeo anterior que en esa época de básicamente la consolidación de estas dos religiones empezó a existir una serie de ataques recíprocos entre cristianos y los fariseos que estaban reconstruyendo el judaísmo. Y esos ataques tenían la finalidad de menospreciarse los unos a los otros. Dentro de esos ataques y dentro de esa convivencia entre estas dos religiones emergentes, una de las cuestiones que tuvo mucha importancia, sobre todo para la identificación futura del cristianismo, fue su intento de separarse gradualmente del judaísmo del cual era o venía. Es decir, el cristianismo nació en el seno del propio judaísmo, pero históricamente hubo un proceso de separación que más adelante veremos en esta serie. Lo que nos importa en este vídeo es que, en algunas ocasiones, ese proceso de separación tenía como base la afirmación de que Jesús había refutado y había luchado en contra de las costumbres del pueblo hebreo, en contra, en definitiva, de toda la casuística religiosa del pueblo hebreo. Partiendo de esa idea, vamos a realizar una pregunta que creo que es fundamental. Ya vimos anteriormente que la parte ético-moral de Jesús es una moral que puede encajar perfectamente dentro del judaísmo del Segundo Templo y dentro del judaísmo del siglo I. La pregunta es la siguiente: ¿combatió Jesús las costumbres de su pueblo? Porque en los evangelios Jesús aparece combatiendo ciertos preceptos de ritual, como por ejemplo el culto al sábado o la pureza de los alimentos. Utilizo estos dos porque son principalmente los que más se están usando y más se han usado históricamente para indicar que Jesús rompió con las tradiciones y con la cultura de su pueblo. Ahora bien, ¿esta apreciación es real o surge de ese deseo de separarse el cristianismo del judaísmo? Vamos a ver a qué nos lleva una investigación de la cultura de la época de Jesús a este respecto. Para entender la tradición religiosa que existía en el pueblo hebreo en la época de Jesús, es necesario tener en cuenta que esa tradición religiosa, que toda la ornamentación religiosa del judaísmo del Segundo Templo, en concreto del judaísmo de los primeros años del siglo I, que es la época en la que vivió Jesús, tenía dos fuentes fundamentales. Por un lado estaba la tradición escrita, que estaba constituida por la Torá y por los profetas, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento en un entorno cristiano, y también la tradición oral. La tradición oral era resultado de debates, de análisis, de estudios que se realizaban sobre la tradición escrita y que se transmitían por intermedio de unas figuras a las que se les designa con el nombre de rabí, es decir,
maestros de forma oral a sus discípulos. El rabí, por lo tanto, podía interpretar ciertos aspectos de la tradición escrita de la ley y de los profetas. Es decir, la Torá y los profetas no eran unos escritos cerrados a una interpretación puramente literaria. Era necesario, además de la interpretación literal, hacer una interpretación de orden más profundo. Y esta era la labor que desempeñaban los maestros de Israel en la época de Jesús. Jesús, tal y como aparece en los evangelios, fue fundamentalmente un rabí. Y fue considerado por sus seguidores fundamentalmente como un rabí. Y esto se explica fundamentalmente porque Jesús no escribió nada. Toda su predicación se basó en la tradición oral. La tradición oral era para aquellas personas que leían e interpretaban la tradición escrita. Y si nosotros analizamos los evangelios, vamos a ver que Jesús siempre actuó de esta forma. Siempre tuvo como base la tradición escrita, a veces la tradición oral de otro rabí, para elaborar su sistema de pensamiento. No podían escribir los rabí porque su autoridad no llegaba hasta el punto de dejar plasmado por escrito sus enseñanzas. Una vez que esas enseñanzas se podían plasmar por escrito, es porque ellas estaban en un estatus o en un rango superior. Luego, Jesús, fundamentalmente, pasó para sus contemporáneos como un maestro de la ley o como un rabí de la ley. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para considerar cuál fue su desempeño a la hora de analizar las cuestiones de ritual, de cultura y de casuística de su pueblo, y determinar si participó de ellas o, por el contrario, como ha dicho posteriormente el cristianismo, se separó de ellas y las combatió. Para entender esto, es necesario comprender el problema de la casuística judía. Un judío, para poder decir que cumplía perfectamente con la ley, tenía que observar en la época de Jesús 613 preceptos. Esto a nivel teórico estaba muy bien, pero a nivel práctico era absolutamente imposible. Entre otras cosas, porque había preceptos que se contradecían unos con otros. Más adelante voy a poner un ejemplo para explicar esto mejor. De esta forma, los rabí estudiaban la ley, estudiaban estos 613 preceptos, y parte de su labor consistía en determinar qué preceptos tenían supremacía sobre otros. Es decir, qué preceptos eran más importantes y qué preceptos eran menos importantes. Cualquier investigador del judaísmo del Segundo Templo, cuando analice la acción de Jesús delante de la casuística y delante de la ley, podrá determinar sin ningún género de duda que Jesús actuó como un rabí de su época, es decir, analizaba los preceptos que la ley proponía y imponía para un judío de la época y determinaba aquellos que eran más importantes de aquellos otros que eran menos importantes. Por lo tanto, desde un ámbito histórico, Jesús no combatió la jurisprudencia judía en su época, ni combatió los cultos, ni combatió la casuística de su época. Lo que hizo fue, como otros muchos rabí que le precedieron y que fueron contemporáneos suyos, determinar dentro de esos 613 preceptos cuáles eran más importantes delante de la ley de Dios y cuáles eran menos importantes delante de la ley de Dios. Me voy a poner un ejemplo con el cual vamos a poder resolver o entender mejor esta cuestión. El problema que vamos a analizar es el problema del sábado, del culto al sábado. En las 613 preceptos de los que hemos hablado,
Había uno que determinaba que en el del sábado no se podía trabajar, no se podía realizar ningún trabajo. Y había otro precepto que decía que todo niño varón debía ser circuncidado al 8º día del nacimiento. Y aquí surgía, obviamente, un problema. Porque, ¿qué sucedía si el 8º día del nacimiento de un niño caía en sábado? Esto lo estoy explicando para que entendamos la complejidad de la casuística del pueblo de Israel en la época de Jesús y así poder ubicar a Jesús dentro de esa cultura. ¿Qué sucedía, decimos, si el 8º día del nacimiento de un niño, es decir, el día 8 desde que el niño nacía, caía en sábado? Aquí no se sabía exactamente qué hacer. Había rabí que decían que lo más importante era el respeto por el sábado, y había otros que decían que lo más importante era respetar la circuncisión. Y existía un debate entre diferentes escuelas rabínicas y diferentes escuelas religiosas que unas determinaban una idea y otras determinaban y tenían otra idea. Lo mismo sucedía al respecto de la curación en sábado. Había quienes pensaban que lo más importante era el respeto al sábado y había otros que pensaban que, aunque estaba bien el respeto al sábado, por encima de ese respeto estaba, por ejemplo, el salvar una vida. Si nosotros leemos los evangelios, vamos a ver que Jesús, cuando le preguntan por qué cura en sábado, no contesta diciendo que porque quiere suprimir el culto al sábado o el culto del sábado. Lo que Jesús contesta es formulando una pregunta a sus interlocutores. Y les dice: si alguno de vosotros se os cae un buey en un pozo, ¿lo salvaríais en sábado? ¿Por qué hace Jesús esta pregunta? Porque Jesús sabía que el grupo que le había hecho la indicación al respecto de curar en sábado consideraba que era más importante salvar una vida, aunque fuese de un animal, que el respetar el sábado. Por eso Jesús les contestó formulándoles una pregunta: si para vuestro grupo es más importante salvar una vida de un animal que el respeto por el sábado, para mí y para mi grupo es más importante curar a una persona que el respeto por el sábado. Jesús no está contradiciendo la casuística del pueblo de Israel. Lo que está haciendo es actuando como cualquier rabí de su época hubiera hecho, es decir, priorizando unos preceptos sobre otros. Y esto es fundamental para poder entender a Jesús dentro de su cultura. Este ejemplo que hemos puesto al respecto del sábado, que tenía, entre otras cosas, miles de debates, porque serían miles las cuestiones que podrían surgir, se puede llevar también a otros muchos ejemplos sobre la pureza de alimentos y otras muchas circunstancias en las que Jesús aparentemente aparece como contraviniendo la ley de su propio pueblo. Cuando se conoce cómo era la vida y la cultura de la época de Jesús en el pueblo de Israel, se entiende mucho mejor el papel que Jesús jugó como judío y dentro de sus contemporáneos. Mientras que, si no se entiende, a Jesús se le saca del papel histórico que asumió cuando estaba vivo y se le presenta como un redentor universal y como el salvador de la humanidad, que es lo que el cristianismo ha hecho. Con esto, obviamente, no quiero decir que el papel de Jesús no siga siendo el de una persona que ha ofrecido una gran enseñanza ético-moral a la humanidad. Pero es muy diferente entender y aceptar su enseñanza ético-moral que usarlo como objeto de culto, que es lo que en muchas ocasiones se está haciendo. Quiero terminar este vídeo poniéndole dos sentencias de Hillel el Anciano. Ya he hablado de él en el vídeo anterior. Una de ellas se encuentra en el tratado Yoma 8.5, donde dijo lo siguiente: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado.
Esas palabras las repitió Jesús 60, 70 años después que Hillel. Fueron palabras que eran textuales y que provenían claramente de la escuela de Hillel. Y un poquito más adelante, en Yoma 8:6, Hillel dijo lo siguiente: es preferible salvar una vida que el respeto por el sábado. Fíjense, porque estas interpretaciones de la Torá, estas interpretaciones de la ley, estas interpretaciones de todos esos preceptos, priorizando los que son más importantes de los que son menos, no constituyen una ruptura con el pueblo hebreo y no son originales de Jesús. Estas acciones pertenecieron a otros muchos rabí anteriores a él y también contemporáneos a él. Por lo tanto, yo estoy convencido que si entendemos la figura de Jesús desde un ámbito histórico, vamos a tener mucha mayor comprensión del papel que él jugó dentro de su cultura y dentro de su época. Mientras que si seguimos con la idea clásica, estamos haciendo idolatría hacia un mito que la cristiandad posteriormente creó. Repito lo que dije al principio: para nada esto desmerece la enseñanza ético-moral de Jesús, que además es una enseñanza que debe ser llevada al interior. No idolatrar a Jesús significa seguir sus enseñanzas. Hay muchas personas que idolatran a Jesús y sin embargo no siguen sus enseñanzas. Y hay otras personas que pueden hacer un acercamiento histórico a la figura de Jesús y luego aplicar sus enseñanzas en su vida privada, porque la ética y la moral no son teóricas. La ética y la moral hacen parte del comportamiento de cada uno de nosotros. Con esto voy a dar por terminado este vídeo. Voy a dejar debajo de este icono el logo del canal para quienes quieran suscribirse. Aquí les dejo mi correo electrónico por si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario a nivel más privado. Creo que con este vídeo podemos entender, es verdad que podría dar para un estudio amplísimo y muy profundo, pero creo que podemos entender en términos generales cómo funcionaba el mundo judío en la época de Jesús, y creo que podemos encajar a Jesús mejor dentro de su cultura y dentro de su pueblo. Y repito, de ninguna forma esto significa que queramos echar o prescindir de Jesús en el espiritismo. Tener a Jesús en el espiritismo es mantener su línea ética. Tener a Jesús en el espiritismo es comportarse de acuerdo con las enseñanzas que él transmitió, y de ninguna forma implica adorarlo, reverenciarlo y exaltarlo como históricamente se ha hecho. Muchas gracias y espero que nos veamos en el vídeo siguiente.